Bueno, hoy nos encontramos a 10 de junio. Estamos ya a punto de cambiar de día para que sea 11, para que se celebre la inauguración de un nuevo de fútbol que la verdad pues puede dejar muchos sinsabores en el país. Por un lado, pues sí, seguramente habrá turismo, seguramente habrá derrama económica de los fanáticos del deporte. Eh, Seguramente habrá eventos y muchas actividades organizadas por particulares y por parte del gobierno que haga que para algunos sea una fiesta, una celebración del deporte, una celebración tal vez intercultural, eh, algo que al final les deje beneficios. Sin embargo, también podemos ver cómo hay diferentes movimientos, diferentes reclamos que se han estado gestando durante varios años y que en últimos meses han tomado fuerza. Tenemos temas relacionados a los maestros reclamando las promesas de campaña de la presidenta. Tenemos temas de pensionados que han visto afectadas las pensiones ya asignadas por una justificación relacionada a la falta de recursos económicos y que sin embargo a otros elementos en el país se les asignan recursos, se gasta dinero por mayor cuando a ellos se les recorta un beneficio que ya había estado pactado. Es complicado poder elegir por dónde empezar, poder dar tal vez un mensaje, que es lo que en mi mente ha estado rondando, y yo creo que es lo que ronda en la mente de muchos mexicanos de diferentes niveles. Tal vez los que estamos más alejados del deporte sea más fácil poder analizar esas situaciones. Y esto se ha convertido pues en un escenario donde pues hay presentación de exigencias, presentación de demandas, presentación de necesidades, evidenciar a veces pues cómo el gobierno ha sido indolente, cómo ha tenido la capacidad de ignorar el sufrimiento del pueblo mexicano de forma sistemática. En cada mañanera, en cada intervención que vemos de la presidenta, es difícil detectar que haya una señal de empatía real con el pueblo. Siempre se escuda detrás de frases hechas, compartidas incluso por el expresidente. Termina utilizándolas constantemente en diferentes momentos de su discurso. Y se observa que esa cercanía y esa intención de ayudar y de entender al pueblo no existe en ella. Solamente se preocupa por los temas políticos y de campaña constante que no ha dejado, que no ha sabido dejar como presidenta. Una vez en este cargo, esos temas deberían de ser de segundo plano, dedicados netamente por su partido y no por ella en funciones. En todo momento hemos visto cómo la culpa se le asigna al pasado, se le asigna a los otros, ya sea internos, extranjeros o la oposición simplemente política. En algunos momentos se dice que la oposición ya no tiene fuerza, que la oposición está debilitada, que ya no existe. Y cuando hay algo en contra del gobierno, entonces se dice que sí existe, que tiene un brazo económico fuerte, que financia, que compra, que tiene la culpa de muchos problemas. No se deciden a qué asignarle esa situación de caos constante, esa situación de reclamos uno tras otro. Y la realidad, dicen, es la que está relacionada a ello. No puedes tú tapar el sol con un dedo, no puedes ocultar lo que pasa todos los días en el país,
No puedes ocultar lo que en las redes sociales se menciona por muchas personas. No puedes ocultar lo que te pasa en la calle. Es cierto que entonces ellos viven una realidad diferente, o al menos no quieren ver la realidad que vemos todos los demás. Estamos a unos momentos, a unas horas de una fiesta internacional. Estamos a esos momentos de algo que pareciera no corresponder a nuestro país en este momento, de algo que tal vez debería estar ocurriendo en otro país y no en este, porque en este país lo que tenemos que festejar no oculta o no es suficiente para eliminar el sufrimiento, la tristeza, las carencias, la indolencia de las que somos víctimas día a día. Algunos podrán disfrutar de estos eventos, cuyo costo parecía muy lejanos para otros tantos, que no podríamos de ninguna manera tener acceso a comprar un boleto. Estar alejado de muchos negocios que no podrán pagar licencias para transmitir los partidos. Está alejado de las personas cuyas preocupaciones no incluyen el deporte o no incluyen este tipo de fiesta. Personas que buscan a sus hijos, a sus hermanos, personas que han visto sus derechos atropellados, los compromisos hechos con gobiernos previos o incluso con gobiernos de este mismo tipo, de este mismo partido, que fácilmente cambian de opinión, que fácilmente han alterado nuestra constitución al más del 75% o alrededor del 75%, que hacen leyes a modo para dificultar al menos el que el pueblo pueda votar por alguna opción que no sea convencional, como es el caso de Michoacán, donde la que actualmente funge como presidenta de uno de sus municipios es declarada persona no grata por algunos de los miembros políticos en ese estado. Con todas las instituciones que tienen actualmente bajo el control del mismo partido en el poder, es difícil creer que no pudieran realizar mejor sus tareas, que no pudieran combatir efectivamente el crimen, que no pudieran hacer algo al menos para que no fuera tan descarado. Pero si no lo hacen, solamente señal de una cosa, que efectivamente están coludidos con ese crimen organizado. Si no hay acciones claras, si no hay ni siquiera la empatía con las personas que son víctimas día a día, el camino está perdido y es necesario el cambio. Es necesario al menos ahora evidenciar qué tan mal están las cosas. Y algunos dicen que es evidenciar hacia el exterior, que esperaban este evento para que el mundo vea cómo se encuentra México. Sin embargo, tal vez lo más importante sea evidenciar al interior, el desmentir la supuesta aprobación del 80 y tantos %, el desmentir el discurso diario de que todo el mundo está contento con la vida actual en México. He sido testigo, he recibido mensajes, textos de algunos conocidos que me indican cómo esos pequeños cambios o grandes cambios que ha hecho el gobierno en algunos aspectos, como las pensiones del bienestar y otros programas sociales, han sido una gran ayuda en sus vidas. Sin embargo, no debemos engañarnos. Esos recursos no vienen del gobierno, no vienen de la nada. Vienen en gran parte de impuestos que se pagan
de muchísimas maneras, y de deuda, mucha deuda que ha adquirido el país y que no es fácilmente pagadera. Hablamos de que supuestamente en 75 años de gobiernos del viejo régimen se llegó a un nivel de deuda que ha sido duplicado en 7 años más o menos, y eso indica claramente que la administración de los recursos económicos es, por decirlo menos, ineficiente. Y cada día se despilfarra dinero en muchas formas. Vemos obras sin sentido, obras mal hechas, obras truculentas. Sabemos de casos donde la corrupción consume más recursos que la acción, que la construcción, que la ejecución real del gasto. Termina perdiéndose entre amigos, entre empresas de conocidos, entre contratos que no serán leoninos, pero sí son inconvenientes para la nación. Hay tantos problemas, hay tantos lados de ver la situación, la realidad del país. La educación sería otro de ellos. Hemos visto cómo en estos 7 años se ha modificado de una forma y de otra el sistema educativo nacional. Se le ha quitado autoridad a los maestros, se han modificado los libros de texto, se ha facilitado el creer que el maestro es el responsable de la educación, pero que a pesar de ser responsable de la educación, no tiene la autoridad para exigir el cumplimiento de las tareas. Se ha modificado pues los reglamentos para permitir que no sean reprobados los estudiantes y que pasen sin haber aprendido. Y no aprenden porque no tienen interés, ni tampoco tienen una presión para hacerlo. En algún momento el reprobar era un suficiente motivo para pensar en hacer la tarea, en obtener buenas calificaciones, para pasar junto con los compañeros, para llegar junto con ellos al siguiente grado. Pero si ahora sabes que de todas maneras pasarás siendo un niño, es difícil que tengas un interés real en aprender. Puedes ir e incluso no ir a la escuela y seguir pasando de grado. Habrá niveles superiores en los cuales eso te cobrará un precio. Pero mientras tanto, solo pasarás sin aprender nada. Y el precio no solo lo pagarán ellos, lo pagará la sociedad completa al tener gente que aprendió cosas tarde o aprendió cosas mal. Es muy triste ver que eso haya pasado en lo que llevo de vida, en estos últimos 7 años. Y efectivamente ha sido interesante ver las cosas que han pasado, ver cómo algo que me parece tan ilógico, o muchas cosas que me parecen ilógicas, realmente han ocurrido. El ser testigo de cómo la sociedad de nuestro país ha sido engañada en más de una ocasión por diferentes partidos, bajo diferentes colores. Pero este es uno de los peores engaños que he visto. No soy tan grande. Tal vez haya habido peores en el pasado. Tal vez solo lo percibo así. Pero definitivamente no estamos en el camino correcto. Ojalá y tengamos la capacidad de unirnos, de poder reclamar lo que en la toma de protesta se menciona, el reclamar que los funcionarios no hacen bien su trabajo, el demandar como pueblo que lo hagan bien. Y que si no lo hacen bien, son libres de retirarse, de dejarle el trabajo a alguien más. La mayoría de los trabajos, y este
de ser presidente, gobernador, presidente municipal o tener cualquier otro cargo público, tienen por objetivo resolver algún problema o dar algún servicio, no dar pretextos. Dar pretextos puede ser válido en algunas situaciones de la vida cotidiana, pero no debe ser el pan de cada día de la ejecución de una función pública. Tú llegas a un cargo público sabiendo que hay problemas que resolver. Y al menos en teoría deberías haber llegado porque sabes cómo resolverlos. Caso contrario, solamente llegaste ahí por el poder, por el dinero, porque podías. Pero no serás útil, en ese caso, a tu nación o a tu pueblo. Por eso, en estos momentos, a pesar de no saber exactamente qué debería de decir, he dicho mucho y espero que algo se entienda, que algo de lo que he dicho encuentre eco en algún conocido, que encuentre eco en alguno de los otros compatriotas y que sepamos que estamos en un momento único donde podríamos diferenciar nuestra historia de otras historias parecidas, de historias como Cuba, como Venezuela, tal vez como Argentina. Ejemplos hay muchos, y hay ejemplos muy recientes de cómo gobiernos similares han llevado a la ruina a sus países, de cómo se han aferrado al poder a la larga, de cómo modifican todo a su gusto y criminalizan a aquellos que entienden que estamos en un mal camino. Ojalá no tengamos que sufrir la experiencia completa para entenderlo. Ojalá que podamos usar la experiencia de esos países que hemos conocido por las redes sociales, por los videos, por las películas, que hemos conocido incluso porque alguno de los ciudadanos de esos países ha venido al nuestro, porque tuvimos un vecino, un conocido, ya sea del trabajo o de la colonia, que nos ha contado cómo fue el proceso en sus respectivos países. Ojalá no estemos ciegos por las supuestas ayudas económicas, que no creamos que es razón suficiente para vender nuestro voto, nuestra decisión, nuestro juicio, a cambio de cada día perder más libertades, de cada día tener servicios públicos de menor calidad, de cada día ser más oprimidos. Como podrán ver en las noticias, no hay mucha libertad en estos momentos para expresar la opinión, mucho menos en las calles. Aquí, en la casa, en un video, en la red, uno podrá decir muchas cosas, pero aquellos que están afuera, que están de pie, intentando ser vistos, intentando hacer algo para cambiar la situación, ojalá los pudiéramos apoyar. Ojalá nos pudiéramos unir a ellos para que sepan que no están solos, que lo que han sufrido y lo que sufren en estos momentos toca nuestros corazones, toca nuestra mente y tal vez nos haga abrir los ojos. De momento, creo que es todo por hoy.